columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Vamos entonces ahora sí a la palabra del Señor. Y me gustaría leer un pasaje en Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Yo quiero hablar del tema del pacto de Dios con Adán. El pacto de Dios con Adán. Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17, dice así la palabra del Señor. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Padre, queremos ahora ir a tu palabra, profundizar en tu palabra, analizar tu palabra y tener cada día más conceptos y más fundamentos de nuestra fe claros. Queremos tener una fe que no se tambalea. Queremos tener una fe que no es como una hoja seca llevada por el viento. Queremos tener una fe firme, firme en tu palabra, firme en tu verdad. Por eso te pido, Señor, que hoy nuevamente traigas tu palabra a nuestros corazones y que nuestros ojos se abran a tus verdades y que las podamos atesorar para que el día de mañana sigamos cada vez más preparados para presentar defensa de la razón de nuestra esperanza, para presentar defensa de nuestra fe ante todo aquel que demande el saber qué creemos y por qué creemos lo que creemos. Así que háblanos hoy, Señor, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, hemos hecho dos mensajes, las dos clases pasadas han tenido que ver con ese tema, el tema de los pactos. El primer mensaje, nosotros veíamos a Dios como un Dios de pactos, que toda la historia de la redención tiene que ver con los pactos que Dios ha hecho con el hombre. La semana pasada vimos los elementos que aparecen en los pactos que Dios ha hecho con el hombre. ¿Qué características tienen siempre en común aquellos pactos que Dios ha hecho con el hombre? Y queríamos hacer eso para llegar a este punto de hoy, para llegar a Adán, porque habíamos hablado de Génesis, habíamos hablado de la formación del hombre y de la mujer, habíamos hablado de esos temas de la creación y a través de los pactos queríamos llegar a Adán para hablar de esto, del pacto de Dios con Adán. ¿Por qué? Porque en ese pasaje que hemos leído no aparece la palabra pacto y muchas personas son reacias a pensar que algo es un pacto si Dios no dice que es un pacto. ¿Por qué? Porque a lo largo de la Escritura vemos a Dios decir en más de una ocasión: e hice un pacto, e hice un pacto, e hice un pacto con Noé, e hice un pacto con Abraham, y este es el pacto que he hecho con vosotros. Pero en este texto no aparece la palabra pacto. Pero por eso nosotros vimos en la clase anterior los elementos que de un pacto, los elementos. Porque la teología sistemática de Louis Berkhof dice esto y me parece muy interesante. Si los elementos están presentes, no solamente tenemos derecho, sino que en un estudio sistemático de la doctrina, también estamos en el deber de relacionar esos elementos entre sí y darle un nombre adecuado a la doctrina de ese modo construida. Que reconozco a la par que la teología sistemática de Louis Berkhof, más allá de ser presbiteriano y las cosas que no comparto, es una de las que más me agrada. Y lo que él quiere expresar es eso, que aunque no aparezca la palabra pacto, si los elementos de un pacto están ahí, entonces es un pacto y hay que tratarlo como un pacto. Es como cuando nosotros hablamos de la Trinidad. Nosotros escuchamos a muchas personas que no creen en la Trinidad decir: la palabra Trinidad no está en la Biblia, eso es inventado. La Biblia dice que Dios es uno, no trino, y la palabra Trinidad la inventó el hombre. Pero es lo mismo, si los elementos de esa doctrina están, hay que llamar las cosas por su nombre. No necesito que la palabra Trinidad aparezca en la Biblia para decir que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios, porque los elementos están claros en la Escritura. De la misma manera, lo que yo tengo que saber para decir si esto realmente es un pacto de Dios con Adán es si los elementos del pacto están presentes.
Nosotros la semana pasada vimos esos elementos y lo que vamos a hacer es ver si esos elementos que vimos la semana pasada están presentes en el texto. Vamos a ir a varios y voy a mencionar varios puntos para llegar a esa conclusión. En primer lugar, una iniciativa divina. Una iniciativa divina. En Génesis capítulo 2, versículos 15 y el principio del 16, dice lo siguiente. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo. Una de las cosas que nosotros vimos de los pactos de Dios con el hombre es que el que tiene la iniciativa para hacer ese acuerdo es Dios. No es el hombre que va a Dios a hacer un pacto. Esas son cosas modernas. Hoy vas a algunas congregaciones y te animan a hacer tus propios pactos con Dios. Qué casualidad, hermanos, si yo meditaba en eso, que la semana pasada cuando veíamos los elementos del pacto en ningún momento había billetes por medio. No tenía ninguno que ver con dinero. Pero estas congregaciones modernas, todos los pactos tienen que ver con un dinero. Haz un pacto con el Señor, demuéstrale tu fe al Señor. Ahí yo creo que a la luz de la palabra queda claro que esas cosas son estafas y que solo sirven para sacar dinero de gente incauta que en vez de estar afirmado en la palabra se deja llevar por cualquier viento de doctrina. Pero lo que sí que vemos es que uno de los elementos de Dios a la hora de hacer un pacto es que la iniciativa es de Él. Y Dios quiso hacer un pacto con Noé. Y Dios quiso hacer un pacto con Abraham. Y Dios quiso hacer un pacto. Dios establece los principios, Dios toma la iniciativa y lo primero que vemos en esas normas, en esos mandamientos, en esas indicaciones que Dios va a darle a Adán es que Dios toma la iniciativa. No es que Dios ha puesto a Adán en el huerto, lo ha soltado ahí con Eva y ahora Dios se va y que ellos hagan lo que quieran. No, Dios va a establecer una relación con Adán, Dios va a establecer una relación con el hombre, esa relación estará basada en principios, esa relación estará basada en unas normas que hay que cumplir y el que da el paso para esa relación es Dios. No es Adán el que va a Dios y le dice, Dios, ¿te parece si llegamos a un acuerdo de una relación? Pero claro, yo haré esto, tú harás aquello y eso hará que la relación se mantenga saludable. No es Adán el que lo hace, es Dios. Y hay algo interesante, que en toda nuestra historia, Dios es la iniciativa. Tú no estás aquí porque tomaste la iniciativa de salvarte. Tú estás aquí porque Dios tomó la iniciativa de salvarte. Tú no has conocido a Dios porque tomaste la iniciativa de conocer a Dios. Tú has conocido a Dios porque Dios tomó la iniciativa de que tú le conocieras. Vosotros me amáis porque yo os amé primero. No me escogisteis vosotros a mí, yo os escogí a vosotros. El primer paso es de Dios. En todo lo que pase en tu vida, la iniciativa es de Dios. Incluso tú puedes decir, bueno, ahora he decidido hacer un ayuno, he decidido levantarme de madrugada a orar, he decidido buscar más de Dios, pero cuando vamos a la Escritura está bien, tú lo has decidido, es importante, hay responsabilidad, pero lee a fondo y verás que dice, es Dios el que pone el querer y el hacer, es Dios el que ha tomado la iniciativa de hacerte tomar la iniciativa de buscarlo a Él. Todo lo bueno que pasa en tu vida, Dios ha dado el primer paso. Todo lo bueno que salga de ti, Dios ha dado el paso. La iniciativa siempre es del Señor. Porque si Dios no tomara la iniciativa, nosotros nunca la hubiéramos tomado. La Biblia dice que no hay nadie que busque a Dios, ni siquiera uno. Nadie se levanta una mañana diciendo, tengo ganas de nacer de nuevo. Nadie se levanta una mañana diciendo, oye, qué mal se está en esto del pecado, qué desagradable, me gustaría vivir en santidad. Nadie toma esa iniciativa. Amamos el pecado. Amamos nuestro ego, amamos nuestro orgullo, amamos nuestra arrogancia, amamos vivir a nuestra manera, amamos vivir conforme a nuestras normas. Nunca nos vamos a levantar con ganas de buscar a Dios. Es Dios el que toma la iniciativa. Es Dios. Es Dios. A veces le dicen a la gente, ve a buscar a Dios como si Dios estuviera perdido. No, es Dios el que tiene que irnos a buscar a nosotros. Nosotros estamos perdidos. El Señor no está perdido. Por eso cuando vayas a evangelizar a tu familia, a tus seres queridos, ten en cuenta algo. Tú tienes que predicar, pero para su salvación la iniciativa tiene que ser de Dios. Dios tiene que tocar el corazón, Dios tiene que abrir los ojos, Dios tiene que llevar ese corazón al arrepentimiento. Si Dios no lo hace, hermano, nosotros podemos predicar 800,000 veces y no pasar nada. Pero si Dios quiere que pase, podemos predicar una y pasa.
O sea, la gente no se salva por la cantidad de veces que se le predica o por la cantidad de horas que oramos por ellos. Hombre, si fuera así sería maravilloso. ¿Cuántas horas, Señor, por mi madre? 1000 horas de oración. Yo me pongo esta noche mismo. Por una madre uno lo hace. Pero no va así. Señor, ¿y cuántas veces hay que predicarle para que sea salvo? Juan Manuel, yo te digo que si le predicas 80 veces el evangelio, a la 81 se convierte. Yo empiezo mañana mismo y el año que viene mi madre está aquí con nosotros. Pero no va así. Ojalá, ¿verdad? Ojalá. Dejábamos el trabajo un año para salvar a toda la familia y luego ya buscábamos trabajo otra vez. Porque su alma es importante. Pero hay personas que llegan a esta iglesia, escuchan el mensaje una vez y el mensaje más duro y se rinden al Señor. Y hay personas que pueden escuchar clase tras clase, mensaje tras mensaje y siguen endurecidos. Porque la iniciativa tiene que ser de Dios. Nosotros somos llamados a predicar y a orar. Pero debemos entender algo. La iniciativa de toda relación que Dios acaba teniendo con el hombre es de Dios. En los pactos nosotros vimos que es Dios el que decide hacer un pacto con el hombre. Y en este texto vemos que a la hora de establecer esa relación con el hombre, la iniciativa la toma Dios. Así que uno de uno. Otra cosa importante, segundo punto. Nosotros dijimos que en el pacto habían dos partes, Dios y el hombre. Pero dijimos que cuando Dios hace un pacto con el hombre no es como entre hombres. Entre hombres los pactos son de tú a tú, de igual por igual, de hombre a hombre. Pero cuando Dios hace un pacto con el hombre hay una clara diferencia de posiciones. Es de Dios a hombre, es de creador a creación, es de señor a siervo. ¿Se ve esto en esto? También. En Génesis capítulo 2, versículo 16, dice así: y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo. En este diálogo que Dios va a establecer con el hombre, deja muy claro y muy evidente quién es quién. Dios ordena al hombre. No es un trato mutuo, no es una conversación entre amigos, es Dios ordenando algo al hombre. No es cuestionable, no es un trato como si nosotros fuéramos a alquilar una nave de, bueno, ¿qué te parece esto? Yo está en mi condición, esta es tu condición. No, así no va así. Adán, tú ahí, yo vengo, yo soy Dios y yo doy la orden. En ese pacto claramente vemos que Dios está aquí y Adán está aquí. Aunque sea el Edén, aunque en ese momento todavía no hay pecado, aunque el hombre todavía está limpio, aunque el hombre todavía no está muerto en sus delitos y pecados, no es de tú a tú, no es colegueo. Una cosa, en la eternidad, yo no veo ningún ejemplo en la Biblia que nos haga pensar que la relación con Dios va a cambiar en ese sentido. No veo que en la eternidad nuestra relación con Dios vaya a ser de colegueo. Creo que claramente en la eternidad Él sigue siendo Dios y nosotros seguimos siendo su creación, redimidos, con un cuerpo glorificado, pero Él sigue siendo la luz de la justicia y nosotros quien le vamos a adorar por siempre. Eso no debe cambiar, porque algunas iglesias es interesante que empiezas a hablar, empiezan a enseñar de alguna manera y a predicar de una manera que empiezan a elevar la estatura de los hombres, a rebajar la estatura de Dios y empiezas a ver iglesias que se relacionan con Dios como un coleguita, como un amigo, como algo así, y eso no debe ser. Hermanos, yo sé que dice, ya, pero la Escritura dice que es mi Padre. El otro día le decía algo a los hermanos y lo quiero decir públicamente. Cuando tú leas la Biblia, recuerda algo, la Biblia no es un libro europeo. La relación que tú entiendes de padre e hijo hoy no es la relación de padre e hijo de la Biblia. Este libro, la Escritura, no es un libro occidental, es un libro oriental. Es un libro que no está en una cultura latina, no está en una cultura europea, no está en una cultura norteamericana. Estamos hablando de pueblos que es mucho más parecido a culturas árabes que a la nuestra. Si tú quieres entender la relación de un padre y un hijo, ve mejor la cultura árabe y encima la antigua, la de aquel tiempo, y entenderás que era un padre y un hijo. Lo que tú eres con tu hijo hoy no es lo que la Biblia se refiere en relación de padre e hijo. Porque yo he visto hijos que por cultura dicen mi viejo. Eso jamás lo diría alguien de aquella época. La relación en España de un padre y un hijo hace unos añitos era de usted. Padre, era de usted. Y es una cultura occidental. En aquel entonces un padre es casi un señor. Nunca llegaría un niño a decir, ¿qué pasa, papito, papito lindo, papito rico? Nunca llegarían así.
Eso es no entender la Biblia. Eso es empezar a leer la Biblia con ojos europeos o con ojos latinos, y eso es un peligro. Dios es nuestro Padre, pero cuando la Biblia menciona a Dios como Padre, lo hace en una cultura hebrea, y en una cultura hebrea de aquel entonces. Y un padre en aquel entonces era como un señor. Si el padre decía derecha, y a la derecha. Si el padre decía izquierda, y a la izquierda. Si el padre decía prepara la mesa, y la preparabas. Si el padre ponía el pie y el niño tenía que lavarlo, lo lavabas. Así era un hijo y así era un padre. Así debemos entender la Escritura. Si Dios dice derecha, derecha. Si Dios dice izquierda, izquierda. Yo no soy tu viejo, yo no soy tu papito, yo soy padre. Yo soy Abba, yo no soy papito, soy Abba. Y lo tienes que entender así. Porque si no, no vas a entender la Biblia. Jesús dice que somos sus amigos. Tienes que entender lo que Jesús quiere decir así. No se refiere a colegas. Jesús jamás vamos a ser un tú a tú como un colega. Él es el Señor, el justo, el santo, el puro, el digno. No es un colega. Jesús no es para mí lo mismo que es Diego. A Diego lo llamo hermano, lo quiero como un amigo, pero Jesús es mi Señor. Y nunca voy a pensar que porque Jesús dice ahora os llamo amigos, venga, ahora Jesús es como cualquiera de esta sala para mí. No es así. Una de las cosas que queda muy clara en los pactos de Dios con el hombre es que Él marca la diferencia. Yo soy Dios, tú no. Yo ordeno, tú obedeces. Yo estipulo, tú cumples. Esto no es negociable. Yo no pido opinión. Yo no pido qué te parece. Yo no quiero saber si tienes alguna idea. Esto es así. Y punto. Yo soy el que sabe de la vida. Yo he creado la vida. Entonces tú simplemente haz caso. Obedece como un siervo. Todos los pactos de la Biblia entre Dios y los hombres dejan muy claro quién es Dios y quién es el hombre. Y Dios da las órdenes y Dios da las instrucciones. En el pacto de Dios con Adán vemos lo mismo. El Señor Dios ordenó al hombre diciendo: Dios sabe quién es, Él es Dios. Dios se dirige al hombre y Dios no pregunta, Dios no sugiere, Dios ordena. Así que 2 de 2. Ahora, vamos a ver el estado de la criatura que ha hecho Dios. ¿Y por qué quiero ver esto? Porque hoy concluiremos que lo que Dios establece con Adán es un pacto. ¿Pero por qué lo quiero hacer? Porque veremos cómo se rompió. Y la semana que viene empezamos con otro tema muy interesante, el pecado. El pecado. Y no el pecado simplemente pecado es desobedecer. No, el pecado en profundidad. ¿Qué consecuencias tuvo ese pecado? ¿Cómo alcanzó a la humanidad? ¿Qué tan lejos ha llegado ese pecado? Ahí se podrá hablar de un tema como el libre albedrío y lo tendremos que definir, porque eso también es un tema que divide a muchos. Y todo depende de lo que tú entiendas que es el libre albedrío y todo depende de lo que entiendas que ha hecho ese pecado. Si tú entiendes que simplemente el pecado nos hizo pecadores, pero somos libres para elegir a Dios, bueno, tú lo ves de una manera. Pero si tú entiendes que la gravedad de ese pecado es que provocó que todos muriéramos espiritualmente y estemos muertos en delitos y pecados y nadie es capaz de elegir a Dios, sí, tenemos libertad para elegir el color de la corbata, pero nunca tendremos libertad para hacer algo espiritual y buscar a Dios de corazón. En ese caso estamos muertos y solo nos queda la obra de Dios. Será un tema interesante, pero primero tenemos que entender cómo empezó esto. ¿Cuál era el estado de la criatura que Dios creó? ¿Cómo era el hombre que Dios formó? En Génesis 1, 26 y 27 dice así: Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Lo primero que vemos de la creación es que los hizo a imagen suya, conforme a su semejanza. Ya estudiamos en una clase qué significa eso. El hombre fue hecho a imagen de Dios. Dios además concluye después de la creación que Dios vio eso y vio que era muy bueno. Dios ha dicho constantemente: Dios ha hecho esto y vio Dios que era bueno. Dios ha hecho esto y vio Dios que era bueno. Dios ha hecho esto y vio Dios que era bueno. Pero cuando Dios hace al hombre a su imagen y semejanza, Dios vio que era muy bueno.
Hermano, nosotros no somos animales. Dios hizo los animales y vio Dios que era bueno. Y no tanto hizo. Dios hizo que la tierra produjera animales, que las aguas produjeran seres marinos, porque Dios hizo que las cosas produjeran ciertas cosas. Pero nosotros vemos que cada vez que Dios hace la naturaleza, Dios ve que es bueno. Cuando Dios hace los animales, Dios ve que es bueno. Cuando Dios hace las aves, las bestias marinas, los reptiles, vio Dios que es bueno. Cuando Dios hace la luna, el sol y las estrellas, vio Dios que es bueno. Cuando Dios crea los abismos, crea las aguas, los ríos, los mares, vio Dios que es bueno. Pero cuando Dios hace al hombre, ahí todo cambia, porque lo hace a su imagen y semejanza, capaz de reflejar virtudes del Creador. ¡Wow! Eso no lo hace nada más en la creación. Eso lo hace el hombre. Y entonces Dios hacía al hombre a su imagen y semejanza y vio Dios que era muy bueno, muy bueno. No tenía gota de pecado. No tenía ningún defecto. No había nada malo, nada imperfecto. No hay ninguna cosa que modificar. Perfecto. A imagen y semejanza de Dios. Así hizo Dios al hombre. Hay un texto que no profundizaré porque sale este domingo. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, empieza así: mira, solo esto he hallado, que Dios hizo rectos a los hombres. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Dios vio que el hombre era muy bueno y Dios hizo al hombre recto. Tú y yo no somos capaces de vislumbrar cómo era Adán, porque estamos demasiado manchados para tener una idea de lo que sería un hombre sin estas manchas. Como nosotros no hemos conocido jamás a nadie como Adán sin pecado y recto, no podemos imaginar qué es eso. Nosotros a veces tenemos muchas preguntas en la cabeza y muchas inquietudes y muchas dudas, y son normales. Y algunas tienen respuesta, a veces complejas, pero las tienen. Otras no, porque lo que Dios ha querido revelar al hombre lo ha dado a conocer, pero lo que Dios ha querido ocultar se ha guardado en un misterio, y hay que respetar las decisiones de Dios en lo que ha querido dar a conocer y en lo que no ha querido dar a conocer. Pero una cosa es cierta, que Dios hizo al hombre perfecto, sin pecado, íntegro, recto, sin mancha, sin defecto. Yo no sé cómo es eso, porque mi mente está mal, mi corazón está mal. Mis ojos andan mal. Yo tengo que luchar constantemente con mis pecados. Yo tengo que luchar constantemente con mis impulsos, con mis deseos, con mis tentaciones. Entonces yo no sé lo que es un corazón sin tentaciones. No lo imagino. Desde que tengo uso de razón las siento. Yo no sé lo que es una persona sin malas palabras, sin malas miradas, sin un mal sentimiento, sin un mal pensamiento. Porque desde que tengo uso de razón he convivido con esa maldad. Y lo he visto en mi mamá, y lo he visto en mi papá, y lo he visto en mi hermana, y lo he visto en mis abuelos, y lo he visto en mis primos. Y he tenido 1000 compañeros de escuela y lo he visto en todos. Y he tenido profesores y lo he visto en ellos. Y he conocido trabajadores y lo he visto en ellos. No las mismas cosas, pero no he visto a nadie recto. Entonces yo no consigo ver y contemplar cómo sería Adán. Lo único que sé es lo que dice la Biblia, que Adán era recto hasta ese momento, hasta Génesis 3, hasta que el pecado entra. Adán no tenía ni un pensamiento malo. Adán no tenía ningún corazón pecaminoso. Adán no luchaba con un corazón de maldad, con un corazón sucio. Tanto que Adán y Eva estaban desnudos y no se veían como nosotros nos vemos. No se avergonzaban. Estaban completamente desnudos. Y ahora tú piensas, ahora coge a alguien que haga, imagínate que haces una obra de teatro y la quieres hacer bien real y sueltas a un chico que haga de Adán desnudo y en el escenario a una chica que haga de Eva desnuda. ¿Cómo acaba esa obra? Primero los que miran, segundo entre ellos, porque ahora sí estamos marcados por el pecado. Pero la Biblia dice que ellos estaban desnudos y no tenían ningún tipo de complejo, ningún tipo de vergüenza. Sus ojos no eran nuestros ojos, su pureza. Estaban limpios, inmaculados, sin mancha. No como nosotros. Si nosotros nos pones ahora una Eva desnuda aquí, nosotros ya giramos como diciendo, yo no quiero mirar. ¿Por qué? Pero no pasa nada. No, es que no soy Adán. Yo soy Adán después de Génesis 3. Si miro
voy a tener muchos problemas y voy a tener que arrepentirme. Mis ojos no lo mirarán con pureza. Mis ojos prefieren no mirar. Yo ahora tengo luchas que Adán no tuvo en su momento. Pues yo tengo batallas con mi corazón que Adán no tuvo, porque la Biblia afirma que Dios hizo a los hombres rectos, íntegros. Es que, hermanos, esa es nuestra esperanza, que volveremos a estar así. Yo ahora no sé cómo se siente eso, yo no sé cómo son unos ojos, pero tiene que ser hermoso, porque según la Escritura voy a pasar la eternidad con esa mujer que duerme conmigo y no voy a sentir nada. Hermano, ¿te has parado a pensar que la mujer con la que has compartido cama, con la que has engendrado hijos, con la que has tenido caricias, intimidad y pasión, si es cristiana y tú también, vais a pasar la eternidad juntos y no va a haber ni un... Yo prefiero irme por ese lado en la eternidad, que como la vea cerca me pongo tonto con los recuerdos. No va a pasar. ¿Tú te imaginas cómo seremos transformados? ¿Te imaginas hasta qué punto el cuerpo glorificado dará una nueva identidad a nuestro ser, que podremos estar con nuestras hermanas y mujeres de todo tipo y no tendremos ningún tipo de tentación los hombres y tampoco las mujeres? ¿Cómo será eso? No lo sabemos. Y eso lo veremos la semana que viene. No lo sabemos porque lo que Adán trajo para todos nosotros fue grave. Destrozó toda la humanidad. No destrozó a Adán y a Eva, destrozó al mundo entero. Hasta el punto que ahora nosotros no sabemos lo que sentía Adán ahí. Pero ¿cómo hizo Dios al hombre? Imagen y semejanza. Vio Dios que era muy bueno. Y lo que dice Salomón, de una manera sencilla, que Dios hizo rectos a los hombres. Ahora, una de las cosas que también vimos en los pactos es que los pactos tenían que tener instrucciones y mandatos. Cada pacto que Dios hacía con Noé, con Abraham, tenía mandamientos, instrucciones, normas. La charla de Dios le llamo charla, para mí es un pacto, pero la conversación de Dios con Adán tenía instrucciones, tenía normas, desde el principio las tuvo. Génesis capítulo 1, versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. En Génesis 2, versículos 15 al 17, versículo 15 solamente. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Primera cosa, hay trabajo que hacer, hay unas normas, tienes que hacer esto. Hay instrucciones, hay normas, hay cosas que cumplir, hay trabajo que hacer, hay responsabilidades que llevar a cabo. Cada vez que Dios ha hecho un pacto con alguien, ha dado órdenes. No es simplemente hacemos un pacto y ponte a dormir. En ese pacto que Dios hacía con Noé, en ese pacto que Dios hacía con Abraham, veíamos que habían instrucciones. ¿Recuerdas cuando vimos el texto que hablaba del pacto de Dios con Noé, que le decía exactamente lo mismo que le dijo a Adán? Llena la tierra, póblala, sojuzgadla. Solo modificaba un poquito el tema de los animales. Ahora los animales van a vivir con una relación más tensa con vosotros y te los doy para que comas. Pero las instrucciones son las mismas. Hay una responsabilidad. En todas las relaciones que Dios establece con el hombre, Dios da responsabilidades. Hay personas que consideran que la relación con Dios solo trae privilegios. Porque vivimos en una generación que solo quiere privilegios. La gente cuando va a una empresa está más preocupada para saber sus derechos que sus responsabilidades. Yo nunca veo a un trabajador decirle a un jefe: jefe, quiero tener una charla contigo. ¿Qué pasa? Mira, que he leído mi contrato y mi responsabilidad es trabajar así, 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 y he mirado el móvil, he salido, me he escaqueado 5 minutos. Nadie exige cumplir sus responsabilidades, pero todos llegan: jefe, a mí me pone que si me paso del horario me tienes que pagar hora extra, que tengo ese descanso, que... Somos la generación de exigir nuestros derechos. Mira a los niños de hoy, cómo tratan a los padres. Papá, yo tengo derecho a la intimidad. ¿Qué es eso? Tú eres un crío que vives de la sopa boba. ¿Qué derecho a la intimidad? Ni puerta pondría yo. Si Dios me da un hijo, ni puerta va a tener su habitación. Ya te lo digo yo, ni puerta. El mayor peligro para que un hijo peque es ponerle puerta a la habitación. ¿Tú quieres que un hijo no peque? Quítale la puerta. Todo lo que tu hijo haga a puerta cerrada es que sabe que no te gustará verlo.
Es así de sencillo. Si mi hijo va a estudiar, puede tener la puerta abierta. Si mi hijo va a leer, puede tener la puerta abierta. Si mi hijo a las 7 de la tarde cierra la puerta, es que va a hacer tonterías por la cámara, va a hablar con lo que no debe, va a ver en la tele lo que no debe. Mira, tu hijo no debe tener ni el ordenador en la habitación, debería estar en la sala para que se meta cuanto quiera, pero a la vista de papá. No vas a ver nada malo, ¿no? Podemos ver todos. Es de la universidad, es de la escuela. Pues ya está, ahí te vamos a ver, no pasa nada. Ya, pero quiero intimidad. En la intimidad se peca mucho. En público se peca poco. Tú a la sala, tu habitación sin puerta. Pastor, ¿cómo vamos a hacer eso a los hijos? Es que te está engañando la sociedad y te está diciendo que tu hijo tiene muchos derechos que se han inventado. Se lo han inventado, pero seguro que tu hijo no dice que tiene responsabilidades. Y la ley establece que todo hijo que vive en casa, no mayor de edad, todo hijo que vive en casa tiene la obligación de colaborar con el avance de la familia. Dentro de sus posibilidades. Significa que si el hijo no tiene trabajo para pagar facturas, el hijo tiene la responsabilidad de colaborar con la limpieza, tiene la responsabilidad de colaborar con el orden, tiene la responsabilidad de colaborar con la cocina, pero tiene la obligación de alguna manera de colaborar. Y eso lo establece la Constitución española. Pero los padres y los niños no protestan por sus responsabilidades, protestan por sus derechos. Porque somos una generación así. Nadie se va de la iglesia diciendo, es que no he servido como debía. Siempre es, falta amor, no me cuidan, no me tratan. Mis derechos como creyentes, que me mimen, que me atiendan, que me cuiden, que me visiten en el hospital y me voy si no me dan mis derechos. Pero nadie viene a decir, pastor, no estoy cumpliendo mis responsabilidades como creyente. ¿Cuáles son? Congregar, cuidar a mis hermanos, servirlos, visitarlos. No. Hace poco alguien me dijo, pastor, es que, ¿y si nadie me escribe? He estado enfermo y he sentido que la gente ni se dio cuenta. Digo, hemos tenido 2 operados en la iglesia. ¿Les has escrito tú? Ay, no. Cara dura, ¿no? Pides pero no das. Así está la iglesia hoy. Llena de gente consentida. Más bienaventurado es dar que recibir, hermano. A la iglesia se viene a cuidar, no a que te cuiden. Si te cuidan, bienvenido sea. Pero cuando tú vengas a darte, el día que no te den cuidados y atención, no te va a molestar. Tampoco vine a buscarlos. Yo vine a servir. Yo vine a darme. Yo vine a entregarme. Así, los consentidos no. Pero la gente que es servicial, si te cuidan, bien. Y normalmente te digo algo, todo lo que el hombre siembra, el hombre lo cosecha. Si tú empiezas a cuidar a todo el mundo, igual toda la iglesia no aparece, pero al menos uno va a aparecer. Pero si no aparece, yo lo que le dije a un hermano una vez, y le dije, hermano, con todo el amor, si de 300 personas ni uno te escribió, el problema no está en los 300. Porque si en 300 personas ni uno ha echado en falta tu presencia, el problema está en ti. El problema está en ti. Porque puede ser que 200 no le echen falta, pero con uno tendrás una relación suficientemente buena como para que te eche de menos. Así que preocúpate tú de qué relación estás cultivando con los hermanos. Porque si falta, si el pastor falta, seguro que le llaman. ¿Pero por qué es el pastor? ¿O porque está siempre? ¿O porque saluda siempre? ¿O porque se le ve siempre? Eso es diferente. Yo le dije una vez a alguien, hazte notar. Sé agradable, simpático, preséntate, habla y cuando faltes, se darán cuenta. Eso son las relaciones. Pero estamos un poquito malcriados. En todos los pactos que Dios establece con el hombre hay responsabilidades. La gente, también como creyentes, solo exigen esos. Señor, he hecho esto y no me has bendecido, he orado y no me has dado, he hecho esto y no me has cuidado. Es como mis derechos de hijo de Dios. Pero te digo, evangelizas porque tienes una responsabilidad, predicar el evangelio a toda criatura. ¿A cuántos has evangelizado este mes? ¿Lees la Biblia todos los días? ¿Oras todos los días? ¿Congregas, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre? ¿Obedeces a tus pastores? Son responsabilidades. Yo no tengo pastor. Entonces no vengas tú a dártelas de cristianito. Si ni siquiera tienes pastores, iglesia, hermanos. Tú dices que eres parte del cuerpo de Cristo, pero de un cuerpo de Cristo muy abstracto, en el que nadie te llama hermano porque no saben ni dónde estás. Es raro que te relaciones solo con la cabeza, pero no andes ni con los pies, ni con la oreja, ni con los dedos, ni con la mano, ni con los ojos. Muy extraño. El Señor te puso en un cuerpo. No en la cabeza y tú debajo andando los dos solos. Eso sería un poco deforme, raro, feo de ver. La gente quiere muchos derechos, pero se olvida que tiene muchas responsabilidades. Toda relación que Dios establece con un hombre,
Con los hombres tienen responsabilidades. Nosotros como creyentes no fuimos salvos solo para disfrutar de la salvación. La salvación trajo mucha responsabilidad. Somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, debemos predicar el evangelio. Somos ministros del Señor, embajadores de Cristo. Nosotros somos la iglesia de Cristo, tenemos muchas responsabilidades, pero solo exigimos derechos. Entonces, cada vez que Dios hace un pacto, hay instrucciones y hay mandatos. En el caso de Adán, había trabajo y también habría prohibiciones y límites. En todos los pactos Dios establece como unos límites. Si haces esto, el pacto se rompe. ¿Recuerdan cada vez que Dios hacía? Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios, siempre que guardes estos mandamientos, siempre que cumplas esto, siempre que obedezcas esto. Yo pongo el límite y vosotros decidís si lo vais a romper o no. En el caso de Adán y Eva también había límites. En Génesis capítulo 2, pero ahora versículos 16 y 17, pone lo siguiente. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que del comas ciertamente morirás. Y eso es algo que ellos tenían claro. Ellos tenían claro que había un límite, ellos tenían claro que habían mandamientos, ellos tenían claro que habían unas instrucciones. Esta es nuestra relación, yo os doy instrucciones, vosotros vais a sojuzgar la tierra, pero el día que rompáis esto morís. Y se acabó nuestra relación. Y ellos lo sabían, porque en Génesis 3, versículos 2 y 3, Eva dice esto y la mujer responde a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comerás de él ni tocaréis de él para que no muráis. Hermano, lo de Eva resulta realmente, esta señora no me cae muy fina, de verdad, porque lo de Eva es así de absurdo, aquí tienes el fruto, Eva, no, es que Dios ha dicho que si como de esto me muero, dame un bocado, es que tú no tienes juicio ninguno. Parece tonta Eva, ¿eh? También parece tonto el hombre que sabe que si va con otra mujer adultera y rompe su familia y va. También parece tonto el hombre que sabe que si cae en pornografía y en esas cosas entristece al Espíritu Santo, su vida espiritual se afecta bastante y lo ve. También parece tonto el hombre que sabe que a unas cosas no se grita y le sube la voz. También parece tonto el hombre que sabe que si no instruye a los hijos en el camino tendrá un macarra de 15 años mañana y llorará. Y no lo educa en el Señor, simplemente lo tiene con la tele y la tablet. Eva parecía tonta. Si lo ilustras así, sí, pero es que Eva hemos sido nosotros día tras día, año tras año, muchos años de nuestra vida. Eva trajo muchas consecuencias. Bueno, Adán trajo las consecuencias, pero nosotros también. Mira tu vida, analiza tus años pasados, incluso ahora. Y muchas consecuencias son fruto de lo mismo. Si haces esto, tendrás consecuencias y yo lo hago igual. Nosotros no somos el reflejo de Adán antes de Génesis 3, pero somos el reflejo de Adán y Eva desde ese día. Pero Dios dice, no pasa nada, yo quiero. No se trata de lo que Dios quiere, se trata de lo que a mí me apetece. Eso es agradable a los ojos, codiciable y me apetece. Ya, pero Dios dice que no, pero ¿quién es Dios? Yo soy Dios. En el fondo es eso lo que yo grito. En el fondo eso es lo que yo le digo a Dios. Porque si yo le digo, ay no, Señor, yo soy tu siervo, tú eres Dios. Vale, pues no hagas eso, siervo. No. Yo me creo Dios. Yo me creo Dios. En una relación donde yo solo debo obedecer, cuando yo desobedezco, yo me creo Dios. Porque paso por encima de Él. No estamos tan lejos de lo que quiso Satanás. Satanás quiso sentarse en el trono de Dios y nosotros nos edificamos nuestro propio trono para ignorar a Dios. El trono de nuestro propio corazón. Es grave. Espero que las clases que vienen la semana que viene y la otra nos hagan entender el pecado de una manera que nos demos asco. Yo no quiero que nos victimicemos. He orado y voy a orar para que las próximas clases hagan que nadie más se victimice al pecar. Porque me duele cuando alguien peca y parece que es una víctima. Pastor, he caído. Y te lo dice así como una víctima. Digo, no, tienes que entender que lo que has hecho da asco. Es un acto de rebeldía. Te has rebelado contra Dios. Has ofendido su santidad. Estás vivo de milagro. No tienes que venir como una víctima. Tienes que venir roto de dolor. No como una víctima pobrecita de ti que ha pecado, no, como roto, como un vil pecador.
buscando misericordia, humillado y sin casi levantar la cabeza de vergüenza. Pastor, eso es feo. Así nos debemos sentir cuando entendemos que es pecado. Porque yo creo que la iglesia tampoco entiende que es el pecado, que también lo hemos rebajado. Todo se trata de cómo hemos rebajado a Dios. Como Dios ahora es un viejito de barba blanca simpaticón, pecar es fallar allá al abuelico. No, tenemos que elevar a Dios a su gloria, majestad y santidad y entender que es el pecado. Entender que el que dijo haya luz, dijo otras cosas y no le hacemos ni caso. Eso es grave. Eso es grave. Así que Dios pone un límite. Pone un límite. Y hay una cosa, todos los pactos que Dios ha hecho con el hombre, Dios establece algo. Si se rompe ese límite, se rompe la relación. Por eso en algunas ocasiones ves a Dios decirle al pueblo cosas como el pacto que vuestros padres rompieron. El pacto que vuestros padres rompieron. Porque cuando se rompen esas condiciones, tenía consecuencias. ¿Y qué pasó con Adán y Eva? Exactamente eso. Hubo una ruptura en la relación con Dios tras el incumplimiento de las condiciones del pacto. Génesis capítulo 3, versículo 9. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre con el que Dios tenía hasta entonces una relación perfecta, una relación cercana, ahora ese hombre está escondido. Ahora ese hombre está escondido. Y mira qué llega a pasar. No pongo todo el diálogo, pero mira cómo acaba. Versículos 23 y 24 dice lo siguiente. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén. Oh, hermano, qué triste. Lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Se rompió la relación, se rompió el paraíso, se acabó. Te di todo eso para que comieras, te di tierra fértil, Adán. Yo te prometí una vida perfecta, es que te prometí una vida, no, te dije que ibas a trabajar, pero no que ibas a sudar. Te dice que era fácil, la tierra era fértil, los árboles fructíferos, vegetación, buena relación con los animales. Tú llevas solo a tener hijos y a cultivar el huerto. El paraíso, Adán. Pero te puse un límite. Te dije, come de todo. Es que no te dije la mitad, no te dije casi todo, no te dije, puedes comer solo de 2 cosas. Es que te dije, Adán, te dije, come de todo. O sea, de cada árbol, de cada planta, cada fruta. Solo te dije, uno no. Eso es grave, hermano. Hermano, si a nosotros Dios nos dijera, solo hay un pecado que no debes cometer, lo acabaríamos cometiendo. Solo uno no tenía que comer. ¿Cuál era la consecuencia? Morirás. Y Dios fue misericordioso, porque Dios no lo mató. Que hay personas que dicen, bueno, se refería a morirás espiritualmente. No, la palabra literal que Dios le dice a Adán es morirás. Se acabó la vida. Dios tuvo misericordia. Tuvo consecuencias muy graves, pero tuvo misericordia. Podía haberlos fulminado y punto, me quedo con mis ángeles tranquilo, cómodo y feliz. Hasta aquí llegó el hombre unos cuantos días, un tiempecito y se acabó. Dios tuvo misericordia, pero se rompió la relación. Desde entonces la relación con Dios ya no fue lo mismo. La relación de Dios con la creación ya no fue la misma en cuanto al hombre. Nunca fue ya. Dios puso un límite, se rompió y eso rompió la relación. Y eso tuvo consecuencias. ¿Qué consecuencias tuvo la ruptura de ese pacto? Versículos 17 al 19 dice: Entonces dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Hermanos, esto es grave. Las consecuencias fueron duras.
maldita será la tierra. Maldita. ¿Cómo ves el mundo hoy? ¿Ves amor? ¿Ves bondad? ¿Ves justicia? ¿Ves integridad en los que nos gobiernan? ¿Ves integridad en los políticos? ¿Ves integridad en los poderosos? ¿Qué ves? ¿Ves guerras? ¿Ves odio? ¿Ves codicia? ¿Ves afán? ¿Ves un bosque verde precioso y el hombre solo haciendo números hasta cuánto puede ganar haciendo un edificio? ¿Ves hombres simplemente pensando en exterminar cada rastro de paisaje verde para ganar más con un hotel más, con un edificio más? ¿Ves países más fuertes invadiendo países menos fuertes para sacar de ellos petróleo, minerales y enriquecerse a costa de ellos porque no tienen capacidad de defenderse? ¿Ves países que han exterminado a otros países? ¿Cómo ha sido la historia? Arrasándose entre ellos, violaciones, sangre, muerte, hasta hoy. Cambian las armas, cambian las estrategias, pero guerra tras guerra, dolor tras dolor. Niños que son vendidos, niñas prostituidas, padres venden a sus hijos al mercado, gente que se asesina para quitar órganos y vendérselo a otro que no quiere hacer cola y tiene dinero para pagarlo, gente que te mata por un teléfono, gente que te mata por unas bambas, gente que con 12 años son llevados por las bandas a vender droga en las calles y con 13 ya lo han apuñalado, le han pegado un tiro, mientras el dueño del cártel vive en una mansión y esos pobrecillos incautos le van haciendo el trabajo sucio. Ese es nuestro mundo. ¿Qué día se estropeó todo? Ese. El día que se rompió el trato de Dios con Adán. El día que el hombre pecó, pasó esto. El pecado es muy grave. Las consecuencias son muy graves. La única cosa es que tu pecado, la gravedad puede ser más pequeña en el sentido de que afecta a tu entorno. Pero Adán era el representante de la humanidad, afectó a todos. Maldita será la tierra por tu causa. Vas a trabajar duro toda tu vida. Con sudor vas a sacar un poco de pan de ahí. Y tarde o temprano te espera solo una cosa, volver al mismo polvo del que saliste. Nada más, esa va a ser tu vida, Adán. Te vas a despertar cada día en una tierra difícil de trabajar, con sudor vas a ganarte el sustento y al final morirás. Volverás al polvo. Esa va a ser tu vida. ¿Por qué, Dios? Porque te dije, come de todo, solo de esto no. Y comiste de eso. Eso es la cosa que trajo la ruptura. Cada vez que Dios ha hecho un pacto con el hombre, ha puesto límites y toda la historia hemos visto al hombre desde ahí en adelante hacer una cosa. Romperlos, romperlos y romperlos. Había una promesa en toda esa relación de Dios con Adán y quiero mencionarla porque me parece interesante. Había una promesa. Dijimos que una de las cosas que los pactos tenían eran promesas. Los pactos llevaban promesas. Y este diálogo de Dios con Adán previamente también tenía una promesa de alguna manera registrada. Génesis capítulo 2 y versículo 9. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Hay dos árboles mencionados en esta historia. ¿Dios prohibió comer de cuál? ¿De los dos? No, había uno que estaba libre, estaba ahí, Dios lo plantó y dice que brotó el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Solo uno estaba prohibido de esos. Yo no veo ningún registro en la Escritura que Dios dije, no puedes comer del árbol de la vida ni del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios solo prohíbe uno. O sea, uno era el límite y otro era una promesa. Era una promesa de Dios. Vida para siempre. Tanto que se vuelve un símbolo para el recuerdo. En Génesis capítulo 3 y el versículo 22 dice esto. Entonces el Señor Dios dijo, he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Lo que Dios dijo, lo que el árbol expresaba, pasó. El hombre comió y Dios dice, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Dice, cuidado. Escucha estas palabras. Cuidado, ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida
y coma y viva para siempre. Había un árbol que iba a dar vida para siempre y ese árbol no estaba prohibido. Hay dos árboles, uno que si comes es de vida y otro que si comes Dios dice que mueres. ¿De cuál quieres? Yo que me voy a morir. No, en serio, cuesta entender qué pasó ese día. En el fondo yo creo que mucho tiene que ver con las artimañas de Satanás. Es experto en seducir. Yo veo a muchas personas que en el fondo vienen a una iglesia, escuchan la palabra, saben que es la verdad, pero escuchan una voz que les dice, eso es religioso, eso es legalista. Pero en el fondo ellos cuando lo escuchan dicen, eso tiene todo el sentido del mundo. Pero él es experto. Él es experto en convencerte de que en el fondo no es así. Él es experto en que alguien venga a susurrarte y decirte, pues yo creo que con eso no pasa nada. Y tú, ya, pero yo con eso de escuchar música mundana, realmente es verdad, ¿para qué? No tiene sentido, ¿no? ¿Para qué? Si edifica, le da la gloria a Dios. No se trata de que haya un versículo de no escucharás música mundana, se trata de que hay muchos que dicen cosas de lo que debería escuchar, que me edifique, que todo lo que haga sea para la gloria de Dios. Al final tiene sentido, pero llega esa voz que te empieza a decir, eso es legalismo, eso es religiosidad, no hay ningún versículo. Dios te ha dado libertad en Cristo. Él es experto en usar los medios que haga falta para llevar a las personas a pecar. Hermano, el diablo nos lleva a unas cosas. Y lo peor es que nos convence que nosotros somos buenos, estamos bien y el resto son una panda de religiosos, jueces malvados. Satanás convenció a Eva de que no moriría, sino que sería como Dios. Y Dios lo dejó muy claro y ella lo sabía, ¿no? Dios ha dicho que podemos comer de todo, solo de este no, que si no morimos. Eva, no. Dios te ha engañado. Dios sabe que serás como Él. Satanás es especialista en convencer al mundo de que Dios ha engañado a la gente. Ese es su trabajo, engañador. Engañador. Hermanos, no den lugar al diablo. No den lugar al diablo. Es astuto, demasiado, es astuto. No den lugar al diablo. Pero mira qué interesante. Hemos visto en este texto que había una promesa, había un límite, pero había un árbol maravilloso ahí plantado, el árbol de la vida. Y el Señor en ese momento donde rompe la relación con el hombre dice, pon unas espadas, no, que no entre más el hombre, no vaya a ser que tome de ese fruto y viva para siempre. Mire qué pasa con ese árbol, curiosamente. En Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 7, mira que leemos. El que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso. Es interesante porque no habla en pasado, no dice que estaba. Sigue ahí. Sigue ahí y se va a comer de ese árbol. ¿Quién va a comer? Los salvos, los que lleguen al final con Cristo, aquellos a los que Dios va a redimir. ¿Cuál es? Adán, yo te di al principio un árbol prohibido y un árbol de vida. No comiste de ese, comiste del prohibido, se rompió la relación, pero ese sigue ahí. ¿Y qué ha prometido Dios desde el principio? Adán, voy a restaurar esto. Voy a restaurar esto. Porque de la simiente de la mujer se va a levantar alguien que va a pisar la cabeza de la serpiente. Es decir, voy a arreglar lo que tú has roto. Por eso el árbol siempre sigue ahí. Porque el árbol que por un momento Dios dice, no, ahora lo han roto y no pueden comer de él, cuando se arregle todo, cuando se lleve a cabo el proceso de redención, volverá a estar disponible para los vencedores, para que coman de él. Un árbol del que siempre podíamos comer. Pero una relación lo rompió y puso un límite otra vez. Así que vemos promesas, vemos límites, vemos mandatos, vemos la iniciativa de Dios, vemos la clara marca entre un soberano y un siervo. Yo creo, y vemos una ruptura y vemos unas consecuencias, yo creo que lo que Dios tuvo con Adán y Eva fue un pacto. Lo que Dios hizo con Adán
solo con Adán, mejor dicho, fue un pacto. Y yo quiero dar un par de textos más. En el libro de Oseas, para mí es suficiente también, en Oseas capítulo 6, versículos 4 al 7, dice así: ¿qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Porque vuestra lealtad es como nube matinal y como el rocío que temprano desaparece. Por tanto, los he despedazado por medio de los profetas, los he matado con las palabras de mi boca. Los juicios sobre ti son como la luz que sale, porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Pero mira que dice ahora: pero ellos, como Adán, han transgredido el pacto. Allí me han traicionado. Dios está hablando al profeta Oseas y está hablando de que alguien ha roto un pacto. Y lo equivale y lo iguala ¿a quién? Ellos, como Adán, han transgredido el pacto y me han traicionado. Entonces está diciendo: Adán transgredió un pacto y Adán me traicionó. Para mí, otra evidencia de que eso es un pacto, el pacto de Dios con Adán. Y quiero dar otra referencia, pero esta, como voy a decir, cogida con pinzas. Isaías capítulo 24, versículos 5 y 6. Isaías capítulo 24, versículos 5 y 6 dice: ¿también la tierra es profanada por sus habitantes? ¿Cómo es la tierra? Profanada por sus habitantes, porque traspasaron las leyes, violaron los estatutos y quebrantaron el pacto eterno. Por eso, mira que dice: por eso una maldición devora la tierra. Dice que ellos quebrantaron el pacto eterno, lo llama, ¿verdad? Quebrantaron un pacto. Y dice que una de las consecuencias es que la maldición devora. ¿Y qué le dijo Dios a Adán de las consecuencias de esa ruptura? Maldita será la tierra por tu causa. Entonces es muy probable, creo yo, es muy probable que ese pacto al que se refiere como pacto eterno sea ese pacto que había hecho con Adán, que se rompió, que hizo que ahora la tierra sea profanada por sus habitantes y que la tierra sea devorada por una maldición, porque Dios le dijo a Adán: maldita será la tierra por tu causa. Dice: y son tenidos por culpables los que habitan en ella, por eso son consumidos los habitantes de la tierra y pocos hombres quedan en ella. Yo creo que eso puede hacer alusión al pacto de Dios con Adán. Sin embargo, y digo que lo cojo por pinzas, por la expresión el pacto eterno. ¿Por qué? Porque en Génesis 9:16, Dios hace un pacto con Noé. Dios hace un pacto con Noé. Y en ese pacto con Noé, Dios le dice a Noé: esto es la señal, está hablando del arco. Esta es la señal de un pacto perpetuo que hago contigo y con el hombre. Entonces Dios en ese texto, concretamente en Génesis 9:16, Dios le llama un pacto perpetuo. Isaías lo ha llamado un pacto eterno. Así que también es posible que tenga que ver con el pacto de Dios con Noé. Porque realmente después de lo que pasó con Noé, también la tierra sufrió las mismas consecuencias que con Adán y solo fue caos tras caos. Porque si tú ves el tiempo prediluvio, también ves que es un reflejo de todo eso. Entonces, puede ser que aluda al pacto de Dios con Adán, yo creo que sí, pero también puede ser que aluda al pacto de Dios con Noé, porque ahí también lo llama un pacto perpetuo, y la palabra perpetuo muchas veces en la Escritura es un equivalente a eterno. Pero si no, igualmente con el texto de Oseas, porque ellos como Adán han transgredido el pacto, allí me han traicionado, yo creo que es suficiente. Otra cosa, una de las características que dijimos de los pactos es que muchas veces el que hacía el pacto con Dios iba en representación de un grupo mayor. Cuando Dios hace un pacto con Noé, no lo hace solo con Noé, dice que lo hace con Noé y con el hombre, con sus generaciones. Cuando Dios hace un pacto con Adán, dice que lo hace con él y con su descendencia. Con él y con su descendencia. Entonces Dios no pone a toda la gente en el mapa, lo hace con uno y hay un representante. Cuando Dios hace un pacto con Adán, Adán es el representante ¿de quién? De la humanidad. Tanto que cuando Dios se refiere al hombre como humanidad en el Antiguo Testamento, la palabra hombre es Adán, es la misma que Adán. Es curioso, no es Eva, es Adán. Por eso muestra que desde el principio el pacto y todo en el orden establecido por Dios era con el hombre.
Si te das cuenta, y ya lo explicamos, cuando Eva peca no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Eva fue la primera en comer, no fue Adán. ¿Quién fue el primero en comer? Fue Eva. ¿Por qué Dios no maldijo la tierra? No le dijo a Eva, porque tú has comido mal. Porque yo no hice un trato contigo, Eva. Yo te puse ahí para ayudar a Adán, pero yo hice un trato con Adán. Si Adán te hubiera corregido, te hubiera disciplinado, yo hice un trato con él. Él tenía que haberse mantenido en el pacto y decir, Eva, está mal, arrepiéntete. Pero todo se estropeó cuando Adán come. El trato era de Dios con Adán. Y tristemente, Adán también era un representante de la humanidad. El libro por excelencia que lo muestra, y el capítulo es Romanos 5. Vamos a leer unos pasajes amplios que lo dejan ver claro. Versículos 12 al 15, por ejemplo, dice así: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. El versículo 19 dice así: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Así que Adán era nuestro representante y su pecado trajo consecuencias a todos sus representados. Por el pecado de Adán, el salario del pecado era la muerte. Adán, del polvo vienes y al polvo volverás, pero no solo tú, todos tus representantes. Ahora están todos muertos en delitos y pecados, ahora ninguno me busca, ahora ninguno me quiere, ahora todos viven para pecar. Tú pecaste, tus representados pagan las consecuencias. Es hermoso que el mismo texto nos dice que también hay otra persona a la que Adán apuntaba y que también representa hoy a muchos. Ese mundo está muerto y ese mundo le espera la condenación por lo que su representante primero hizo, Adán. Pero una cosa que quiero matizar: hay gente que llega a pensar que el mundo se va al infierno por lo que hizo Adán. El mundo se va al infierno por lo que hace cada uno. Adán trajo una consecuencia, que ahora nuestra inclinación es el pecado, pero nosotros pecamos. Adán no peca por nosotros. Nosotros pecamos. Por eso digo que la gente al final se acaba victimizando un poco. Si no fuera por Adán yo... No, tú eres malo. Tú eres malo, tú no. No eches la culpa a tu infancia, a tu abuelo que te pegó, a tu tío que abusó de ti. Tú eres malo. Y si buscas la excusa del tío que abusó, del abuelo que no te quiso, del padre que te apaleó, la madre borracha que te abandonó, es simplemente para tener una excusa. Pero pastor, es que eso lleva a alguien a un trauma, y yo lo entiendo. Entiendo que traumatizaron tu infancia. Entiendo que afecta al carácter, entiendo que afecta a la personalidad, entiendo que trastorna a una persona, pero entiendo que has crecido, que han pasado los años. Y que si tú sigues actuando de esa manera es porque en el fondo quieres ser así. Ya está. Porque he conocido muchas personas que han sido violadas y no son violadores. He conocido a muchas personas que han sido golpeados y no son maltratadores. He conocido a muchas personas que han sido hijos de padres borrachos y no son borrachos. He conocido a muchas personas que sus madres fueron drogadictas y ellos no son drogadictos. Son pretextos. O le echamos la culpa a Adán, o al abuelo, o al tío, o al primo, o al pasado, o a la infancia. La realidad, nos gusta pecar. Y nosotros tenemos que dar gracias a Dios por una cosa, porque si estuviéramos en Adán, nuestro viejo representante, nos esperaba la muerte y la condenación eterna. Pero algo que nos enseña Pablo en ese texto también es que Dios ha provisto un nuevo representante. Dios, desde que se estropeó todo, prometió un redentor. Prometió una simiente que pisaría la cabeza de la serpiente. Prometió a alguien que vendría a destruir las obras del diablo. Y ahora el mundo tiene uno u otro representante. O estás en Adán o estás en Cristo. Por este la muerte llegó. Y aquellos que están en este tienen vida otra vez.
Así como Adán trajo consecuencias para todos nosotros, nosotros no somos salvos y tenemos vida eterna por nuestro mérito, sino por los méritos de nuestro representante, por los méritos de Cristo. Ahora, hermanos, y concluyo con esto, vais a salir esta noche y vais mañana al trabajo y a la escuela a estar entre un montón de personas que su representante les trajo muerte. Vais a estar entre un montón de personas que el pacto con Dios se rompió y ahora no tienen una relación con Dios. Vais a estar entre un montón de personas que están muertas en sus delitos y pecados, que no se relacionan con Dios y que ellos no van a buscar a Dios. Pero como salvos y que ahora estamos en Cristo, tenemos otro representante. Os he dicho que tenemos privilegios, pero también tenemos responsabilidades. Y tenemos un mensaje que llevar. Tenemos un mensaje que llevar. Que el pacto se rompió, pero que hay una opción para restaurarlo. Segunda de Corintios capítulo 5, 18 al 21 y nos vamos. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió. Lo que Adán rompió fue reconciliado. ¿Y quién hizo la reconciliación? Dios. Dios, te he dicho antes, ¿verdad? Que Dios toma la iniciativa. Tú no te reconciliaste con Dios, Dios te reconcilió con Él. Tú no hubieras ido a reconciliarte. Tú no te levantaste una mañana diciendo, quiero hacer las paces con el dueño del universo. No, fue Él. Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hermano, eso no se lo ha dado al pastor Juan Manuel, eso no se lo ha dado a algunos predicadores, se lo ha dado a la iglesia. Tenemos un ministerio, pastor, me gustaría saber cuál es mi ministerio. El ministerio de la reconciliación. A saber, ¿cuál es? Y ahí te lo explica Pablo, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta al hombre sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, amados hermanos, somos, no Pablo, no tú, no yo, toda la iglesia, somos embajadores de Cristo, como si Dios, wow hermano, esto es maravilloso, como si Dios rogara por medio de nosotros. Ellos no escuchan la voz de Dios del cielo diciendo, reconcíliate conmigo. Pero lo escuchan en nosotros. Nosotros somos en la tierra la voz de Dios. Como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que ahora nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Hermano, tú ya no estás en Adán. Tú ya no vas a ver muerte. Tú ahora tienes vida en Cristo. Pero con las promesas, porque hemos sido bendecidos con toda clase de bendición espiritual en las regiones celestiales en Cristo. Con las promesas y los privilegios ha venido una responsabilidad. Id al mundo, id a vuestra familia, id a cada rincón del planeta y decirle al mundo como si Dios lo dijera por medio de vosotros, volved a mí. Volved a mí. Adán lo ha roto, pero he provisto un mediador, he provisto a Cristo. Si te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en Él, volvemos a estar unidos, volvemos a estar juntos, volvemos a estar en un pacto. Y este pacto ya no se romperá. El de Noé se rompió, el de Moisés se rompió, el de Abraham se rompió, este no. Porque tú fallarás, pero tu representante lo cumplió para siempre, lo consumó, lo hizo perfecto. Y por él, por sus méritos, tendrás vida eterna. Y el árbol del que yo prohibí que comiera Adán para siempre, te estará esperando. Grítale mañana al mundo, a tu trabajo, a tus amigos, a tus compañeros. Lo peor que te puedes llevar es un rechazo, hermano. Y lo mejor que nos podemos llevar es ver almas rendidas a Cristo. Vayamos al mundo y digámosle al mundo, reconciliaos con Dios por medio de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias. Gracias, Señor, porque tú tomaste la iniciativa de salvarnos, porque tú tomaste la iniciativa de reconciliarnos contigo por medio de Cristo. Tú nos quitaste el corazón de piedra, tú nos diste un corazón de carne, tú nos diste tu Santo Espíritu, tú nos sostienes, tú nos santificas, tú nos cuidas, tú nos amas, tú nos bendices, tú, Señor, tú, toda gloria, toda honra a ti y solamente a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir de manera
De manera, Señor, que podamos decirle al mundo que se reconcilie contigo por medio de Cristo. A predicar el evangelio, que es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, Señor. A no tener miedo al rechazo ni a las burlas, Señor, pero a tener la esperanza de que aquellos que son tuyos vendrán a ti, Señor. Y veremos almas reconciliarse. Que esta sea una casa, un lugar de reconciliaciones contigo, donde pecadores llegan con una relación rota por Adán y por su pecado, y son reconciliados por medio del evangelio a través de Cristo Jesús. Haznos valientes, Señor. Haznos valientes. Da firmeza a aquellos que te sirven en la predicación del evangelio. Señor, dales valentía. Que no miren si hay resultado rápido. Que no miren si hay fruto rápido. Que miren que son fieles. Porque unos plantan, otros riegan, pero tú das el fruto. Tú das el fruto. Señor, que no pongamos la esperanza en resultados rápidos, porque nos llevará a métodos, a estrategias, solo para atraer gente. Pero no queremos atraer gente. Queremos ver que se reconcilian pecadores contigo, y eso es solo a través del evangelio. Danos firmeza, valentía, coraje, Señor, porque si así nos salvaste tú, úsanos para llegar a otros también. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Estamos bendecidos, hermanos.